Bien, y vamos a seguir en otro tema que ha sido polémico en estos días por el protocolo que entregó el Ministerio de Educación para el retorno a clases. Sobre todo aquello que dice relación con la eliminación de aforos al interior de los establecimientos. Vamos a conversar sobre el tema con el alcalde de Huechuraba y presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Carlos Cuadrado. ¿Cómo está, alcalde? Buenos días. Buenos días, Fresia. Mucho tiempo sin verte, así que un agrado. Un gusto hablar con usted, alcalde. ¿Qué le parece este protocolo que lo decíamos? Tiene algunos puntos más polémicos, pero el que tiene que ver con los aforos dentro de las salas de clase. ¿Qué le parece a usted para prepararse ya para el retorno que va a ser el 2 de marzo? Bueno, yo creo que hay dos temas. Yo creo que hay una realidad que ha hecho conciencia en los padres, en los profesores, en los alumnos, de la necesidad de regresar a clases. Por lo tanto, eso es indiscutible desde todo punto de vista. Tenemos el 92% de las personas vacunadas, tenemos más del 80% de los jóvenes menores de 17 años, que son los que van al colegio, también vacunados. Tenemos a los profesores, tenemos a los adultos mayores con sus dosis de refuerzo, que era uno de los temores porque el niño podía llevar como vector el contagio a la casa y contagiar a un adulto mayor que podía estar en riesgo. Eso no hay discusión y se está siguiendo lo que se ha hecho en otros países. Sin embargo, hubo una falla nuevamente en la congruencia del discurso, porque para la gente resulta difícil entender que si uno va a un concierto, si uno va a un restaurante, si uno va a una reunión de un consejo municipal, se establezcan aforos y en el colegio no. Por lo tanto, yo creo que ahí hay un tema que debe ser resuelto tanto por el Ministerio de Educación como por el Colegio de Profesores, por el Ministerio de Salud, pero en su integridad y en la formulación de la voluntad de que sea presencial el retorno a clase en marzo, creo que hay una opinión común del daño que se ha causado por la ausencia de clases, la insuficiencia que implica las clases a distancia y la necesidad que tienen los niños a la edad escolar, claro, de socializar los conocimientos que se van adquiriendo en el aula, en el patio, en los recreos y todo eso. ¿Cómo? Por lo tanto, yo creo que eso hay que afinarlo más, pero existe la voluntad de volver a clase. Eso, ¿cómo afinarlo, alcalde? Porque acá desde el Colegio de Profesores decían esto debía haber sido consultado con la comunidad educativa, incluso el alcalde Jadwe también lo reiteraba, decía que no estaban las condiciones en todos los establecimientos. ¿Cuál es la situación de la comuna de Huechuraba? Bueno, nosotros y la mayoría de los municipios de Chile, el año pasado tuvimos una preparación previa. Es decir, en el segundo semestre, algunos meses, hubo clases presenciales, hubo clases híbridas, hubo clases telemáticas, volvieron los niños con los aforos que se habían establecido y por lo tanto la mayoría de los colegios ya tiene un aprendizaje de las medidas de seguridad sanitaria que se deben adoptar para cuidar la vida de los niños que sus padres confían a la educación pública. Por lo tanto, la mayoría de los colegios tiene, al menos en Huechuraba, todos tienen el detector de la temperatura, todos tienen protocolos que los niños entran por un lado, los profesores entran y salen por otro. Está el tema del alcohol gel, tenemos las salas de aislamiento en la eventualidad que se detecte un caso especial para no seguir contaminando el espacio. Tenemos monitores que han sido formados para cumplir con los protocolos. Por lo tanto, cada uno debe hacer lo necesario para tener el máximo de seguridad. Somos los más interesados. Ahora, ciertamente existen realidades distintas a nivel nacional en la infraestructura de las escuelas, en los recursos disponibles y por lo tanto uno no puede calificar
si es acertado o equívoca la decisión de mi colega, por ejemplo, el compañero Jadwe, en términos de que él está actuando en función de su realidad. Alcalde. Pero el presidente Boric señaló con claridad, y estaba presente porque lo dijo aquí en Huechuraba, que lo primero que se abría y lo último que se cerraba iban a ser las escuelas. Ahora. Y por lo tanto, esa es la premisa presidencial. Creo que hay concordancia entre el gobierno que sale y el gobierno que entra, al menos en eso. Eso, y es un punto positivo, ¿no? Porque ¿cómo se trabaja con las autoridades que entrantes? Me refiero a un protocolo que dicen, bueno, pero está hecho por el gobierno que sale, ¿a qué nos atenemos? Aquí hay un punto en común, pero ¿podría, cree usted, además, como representante de la Asociación Chilena de Municipalidades, de que esto se llegue a un acuerdo general con las autoridades entrantes, que haya cambios seguramente dependiendo de las realidades de cada comuna? Bueno, además de la realidad de cada comuna, señalar que ayer el ministro manifestó que eventualmente podría haber otra ola de contagios. Señaló también e informó que ya teníamos casos de Omicron 2 y por lo tanto todas esas variables que son sanitarias van a tener que ser asumidas por la nueva autoridad que reemplazará al ministro París y por el subsecretario Cristóbal Cuadrado, para que la labor que se ha hecho hasta ahora prosiga en la misma lógica de estrictos criterios sanitarios para prevenir el contagio o la muerte de ciudadanos chilenos que ellos como autoridades tienen la obligación de cuidar. Por lo tanto, yo creo que hay que ir esperando también las evoluciones de la pandemia para poder ir afinando los protocolos, siempre en el entendido de que no vamos a poder garantizar el 100%. Es decir, yo entiendo al Colegio de Profesores, pero el Colegio de Profesores da la impresión que quisiera la seguridad completa. Y esa seguridad completa no se la va a dar Chile al Colegio de Profesores, ni se la va a dar ningún país del mundo, a ningún colegio de profesores de esos países, porque la situación pandémica es compleja. Y eso de que no se vaya a un curso completo, también es un cambio bien radical, ¿no? Por la situación evidente, también porque Omicron es más contagiosa, quizás luego tenemos que encontrarnos con otras variantes. Si es así, ¿usted está de acuerdo, por ejemplo, que ya no sea un curso o un grupo que haya permanecido ahí, sino que solo después de 3 casos se pudiesen ya mandar, porque se podría hablar de un brote quizás? ¿Eso cómo se va a manejar de acuerdo? ¿O le parece óptimo que se maneje de esta manera y no como se hacía hace un año, por ejemplo, cuando empezaron las clases presenciales? Bueno, lo que pasa es que la realidad que teníamos el año pasado, recordemos, hagamos un feedback más atrás aún, nosotros las escuelas, los alcaldes fuimos quienes cerramos las escuelas. Yo recuerdo que estuve en La Moneda 4 horas con el ministro del Interior, con el ministro de Salud, con el ministro de Educación, con el subsecretario de Salud y con otros alcaldes discutiendo la decisión que nosotros habíamos tomado de cerrar las escuelas en función que percibíamos que el gobierno o el Estado de Chile no estaba haciendo lo que correspondía en un momento de crisis sanitaria como la que estábamos viviendo. Y eso lo adoptamos en base a la evidencia que existía. Hoy la evidencia que existe es que tenemos una gran población vacunada, que se está actuando en función de criterios que se han aplicado en países que han tenido la misma evolución nuestra, en Europa o en otros países del mundo, y por lo tanto los criterios que se adoptaron el semestre pasado son distintos a los que debieran adoptarse ahora en función de que la realidad cambió.
ciertamente siempre tiene que estar, y en eso no transamos, somos irreductibles, en que por sobre todo debe estar la vida y la garantía de la seguridad sanitaria de nuestros alumnos. Pero también tenemos claridad del daño que se ha causado en el proceso educativo formal de nuestros niños y que si se prosigue va a ser casi irrecuperable. Y también por la salud mental, ¿no? Por la salud mental. Fuimos a la universidad, tú, yo, muchos, fuimos al colegio, los mismos, y uno sabe que en la sala de clase se aprende, pero es en el patio donde uno intercambia, conversa y aprende. Esa es la razón de ser de las escuelas, de las universidades, de la socialización del conocimiento y del aprendizaje de la relación interpersonal. Y por lo tanto, 2 años ya habiendo privado de ese proceso formal de educación presencial, es un daño académico, pero es un daño psicológico y es un daño generacional que ya se está causando y que debe tocar a su fin. Y se está notando también. Alcalde Cuadrados, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. Nos vamos a quedar muy atentos, por cierto, a la entrada a clases ya en el mes de marzo, el 2, que es la fecha oficial. Que esté muy bien.